Antes de ir con el video, me parece un chiste de mal gusto que la ministra de Salud, Carolina Corcho, haya salido en medio de una reunión con organizaciones médicas a culpar de los problemas de este sistema a los propios médicos. Básicamente, la señora Corcho los culpa por ordenar exámenes de alto costo para el sistema y que por ello la salud en Colombia está al borde de la quiebra. Ahí les dejo esa nueva perla de este terrible gobierno. El problema fiscal de este sistema no son el alcalde y los gobernadores. Aquí nada tiene que... Son los médicos. Son los médicos. Porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo. Porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo. Ahora sí, tocando el tema principal de este video, en el día de ayer la senadora María Fernanda Cabal, durante su participación en el Foro Colombia Libre, hizo una exposición detallada de la forma como este gobierno izquierdista está acabando con este país. Ni la actual e ineficiente ministra de Salud se libró de la crítica que, según una investigación, fue despedida por ser una funcionaria ineficiente y perezosa durante la alcaldía de Petro en Bogotá. La senadora también arremetió contra las políticas izquierdistas que está aplicando Petro en este país y dijo que estamos peleando contra un monstruo que tiene muchas patas, y como se dieron cuenta de que con las armas no iban a llegar al poder, utilizaron las debilidades de nuestra democracia. Escuchemos parte de esta brillante exposición de la senadora María Fernanda Cabal. A la sociedad le gusta vivir en tranquilidad, le gusta vivir en paz, pero no la paz construida por la izquierda, que es la paz de los sepulcros. A los normales nos gusta vivir tranquilos, a los normales nos gusta trabajar, madrugar, ganarnos con nuestro esfuerzo, ganarnos, producir riqueza, generar empleo, tener familias que tienen una posibilidad de mejor vida gracias a que uno arriesga un patrimonio, pone una ilusión en juego. Ustedes son el mejor ejemplo, que es la antioqueñidad y esa colonización antioqueña que llegó al eje cafetero, que ha sido el muro de contención y que hoy lo está minando un alcalde como Quintero, asociado con otro grupo de personajes que no entiendo qué pasa con los entes de control, porque ya deberían estar fuera de juego. La historia violenta de Colombia nos enseña que no podemos seguir regalando amnistías e indultos, que premiar el crimen no tiene sentido. Premiar el crimen lo que hace es envalentonar al delincuente. La historia nos muestra que la ley y el orden tienen un origen en el orden y la naturaleza de las cosas. Eso no es al azar. Si usted no tiene autoridad y no tiene orden, no funciona. Pasa en su casa, pasa en su empresa, pasa en cualquier proyecto que usted decida emprender. Y para una civilización como la nuestra, que es de origen judeo-cristiano, que tenemos además recogida la tradición de Grecia y Roma en la democracia, pero que nuestras creencias vienen sobre todo de la Biblia y del Evangelio. Los valores no son negociables y los valores no pasan de moda. Si usted no le pone límites al niño, usted va a tener un delincuente mañana. No es premiando bandidos, porque Santos llega al poder gracias a Uribe, que salió con el 80% de popularidad en un segundo mandato. Creo que muy pocos presidentes en la historia, no sé si Ronald Reagan hubiera logrado eso. Muy pocos, en un segundo mandato. Inmediatamente comete el grandísimo error de no entender, como se lo he dicho, el régimen del que hablaba Álvaro Gómez. Colombia es una Colombia atrapada, cartelizada, donde las élites políticas desde Bogotá, élites revolucionarias, se encargaron de hacer lo que les diera la gana con Colombia. Nunca le importó a estas familias, Santos y a otros, bien cachacos, lo que pasaba con la violencia en las regiones. Nunca les importó que mataran gente aquí, ni en el Pacífico, ni en Córdoba, ni en el Cesar,
porque ellos terminaban negociando la vida de todos los colombianos desde Bogotá. Élite revolucionaria. Por eso cuando firman el Acuerdo de La Habana yo digo que es un pacto de élites, porque las FARC son élite. ¿Cuál pueblo? La jerarquía de las FARC actúa de una forma tan tirana como una monarquía absolutista, igualito a los monarcas europeos medievales, igualito. La servidumbre reclutando niños, sacando niños, quitándoselos a una mamá campesina para volverlos instrumento de guerra, para violar niñas y niños porque son objetos sexuales, son víctimas de mentes depredadoras. Ay, pero es que ellos hacían la revolución por el pueblo. Me dio risa cuando sacaron a Martín Sombra y dice que la platica la tienen en Suiza. Siempre han resguardado la plata en el primer mundo, siempre. Cuando yo trabajé en la fiscalía hace 18 años, tenía la historia de un vecino de Cali, apellido Escarpeta, que su papá era un hombre muy rico, don Mario Escarpeta. Le secuestran a su hijo y años después nos enteramos que en una recolección de información de inteligencia había salido que don Mario había pagado una suma de dinero bastante grande al ELN a una cuenta en Suiza. Yo llegué en mi cargo como directora de Asuntos Internacionales a tener acceso a esa cuenta, a tener acceso a través de intercambio de colaboración judicial, a saber que de esa cuenta, por trazabilidad, con lo que hoy se llama la OIAF, había dispersado los pagos en 6 cuentas más de ciudadanos suizos. No hubo poder humano, ni siquiera viajando yo a Berna, Suiza, de lograr que se hiciera una investigación judicial a ver qué se había hecho el dinero de ese secuestro. Esta guerra, señores, tiene auspicio, no solo de los que siempre hemos visto como amenazas, también auspicios de países que creemos aliados y no lo son. Países que se encargan de alimentar ONGs que le lavan la cara a delincuentes y criminales. Esto es más complejo de lo que creemos. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años, ni que acabe con la libertad. Ni que acabe con lo que hemos construido. Es que Carolina Corcho fue destituida en la alcaldía de Petro. ¿Ese es el mérito para ser ministra? Además me contaban que era revaga, y ojalá se lo digan. Sus compañeros de universidad, médicos, me decían era la más vaga, porque el premio de los mamertos es la vagancia. Y ni qué decir de los demás ministros. Pero bueno, ellos llegan a transformar, no han construido nada. Petro es un anarquista de profesión, incendiario, y viene a transformar. Pero qué divertido. Cuando me pongo a ver otros ministros me doy cuenta que el jefe de Petro es Santos. Santos no ha salido del campo de batalla. Santos sigue vivo y coleando, y vuelvo y me devuelvo. No entendió el presidente Uribe que era la élite revolucionaria, élite política bogotana. No entendió que él era un paisa advenedizo. Dicen, este man que viene a hacer aquí, este provinciano, paisarrete, que vino y enamoró a una Colombia perdida, con 30.000 muertos año, que es las cifras que no le gustan a los mamerticos. 30.000 muertos había al año 2002. La cifra más alta de la historia de muertos en Colombia, y llegó Uribe, y no solo bajó la cifra de muertos a más de la mitad, sino que cambió el país. Pero no se dio cuenta que él era un advenedizo, que él le estaba rompiendo la columna vertebral al régimen, que él ponía en desafío a la élite revolucionaria cachaca, que cada vez que el ejército iba a derrotar a la guerrilla sacaba la banderita blanca de la paz. ¡Ay, la paz! ¡La paz! Por favor, tenemos que incluirnos todos, todos incluidos, ¿no es cierto? Ah, ¿cuánto nos ha costado?
renunciar a las obligaciones que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar. ¿Cuánto nos ha costado dejar a las víctimas sencillamente en el olvido, sin derecho a nada, ni a la verdad, ni a la reparación, ni a la justicia, ni a la no repetición? Y ahora volvemos a lo mismo. Santos llega al poder por Uribe y a los 5 días, 5, lo traiciona. Y ustedes se acuerdan el grupito que tenía de ministros que han sido todos muy amigos de Uribe, que arrancan como en una comitiva, como cuando uno va de niño explorador, y se van para Venezuela con el nuevo mejor amigo, Chávez. Y desde ahí empieza a marcarse una distancia expresa con lo que había sido el legado de Uribe, 80% de popularidad. Y Santos se dedica todos los días, con un plan estratégico de mercadeo político, a vendernos la paz, el brand, un branding, porque él no tenía nada que ofrecer. Nuevamente, un hombre feo, gago, no era locuaz, tenía que usar el teleprompter para abrir una sesión, ¿no? Pero terriblemente perverso y con un conocimiento de qué significa el poder, para qué es el poder. El poder es para poder, y él sí supo. Y entonces nos vendió la paz y nos convirtió en amigos y enemigos de la paz. Nos tocó defendernos a nosotros que no hemos secuestrado ni matado a nadie por el rótulo que nos pusieron. Pero les ganamos el plebiscito, en contravía de todo y de toda la plata que le sacaron a los empresarios. A mí en otra de esas anécdotas me acuerdo de un personaje que después, pues su vida fue bastante trágica porque se portó muy mal, un personaje inteligente, querido, que a veces me lo encontraba yo porque era vecino y él caminaba, yo llegaba muy tarde y él caminaba con un compañero por el barrio y me decía: ay, doctora Cabal, ¿qué hace? Le dije: no, pues buscar camisetas que me regalen del plebiscito. Yo recorriendo Meúsme, Ciudad Bolívar, todos los barrios populares con mucho origen rural de Bogotá, donde todo el mundo decía no, llegábamos nosotros y la gente salía feliz, brincando, barrios estrato 1, 2, nos encontramos los agresivos en el 6, ¿no? La señora en su camioneta Toyota, que nos hacía pues una seña con la mano bastante vulgar. Eso también es curioso. Curioso como los niñitos de estrato 6 de distintas universidades privadas son promotores del socialismo. Entonces es parte de un fenómeno que es el más difícil, que con eso voy a terminar, que es el de la imbecilidad colectiva. Entonces, no entendió el presidente Uribe, le devuelve la posta al régimen, y el régimen volvió y coronó. Y Santo perdió en el 2014 contra Oscar Iván, y tristemente Oscar Iván no se mantuvo denunciando esas elecciones, denunciando y exigiendo un reconteo. Se lo robaron con la plata de Odebrecht, se lo robaron con cifras multimillonarias, ya hay gente que confesó, toda América Latina, con presidentes y vicepresidentes convictos por Odebrecht, que hoy forman parte del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, una forma de evolución del Foro de Sao Paulo, para que ustedes entiendan. ¿Me están siguiendo el hilo, no es cierto? Perfecto. Foro de Sao Paulo, organizaciones, ONGs defensoras de izquierdos humanos, ONGs que se roban las causas justas, son los dueños de las mujeres, de los negros, de los indios, del medio ambiente. Todo lo tuercen y todo lo pervierten, porque lo que hacen es promocionar la tribalización de la sociedad. Tribalizar, no se olviden de ese concepto, volvernos tribus, volver a la persona de raza negra odiadora cuando no lo era, volver al indígena a exigir una deuda histórica impagable, porque es que resulta que el mundo es de conquistados y conquistadores, y aquí no hay culpa, y yo no tengo la culpa, ni voy a arrastrar con la culpa de nadie, ni con la locura de nadie, porque esa es una excusa para convertir deseos en derechos.
tribalización de la sociedad y doctrinas identitarias. Entonces ya resulta que el negro no puede casar con la mestiza o la blanca porque su identidad la pierde. ¿Qué es doctrina identitaria? Pero todos debemos estar incluidos. Entonces la tolerancia y la inclusión les sirve para pervertir niños, ¿no es cierto? Para llevarles drag queens a niños de preescolar, para hacer castillas de masturbación, pero la tolerancia no les sirve con la doctrina identitaria. Qué curioso. A esa estrategia que también está plasmada en la Agenda 2030, a esa estrategia progresista hay que enfrentarse. Santos se roba las elecciones del 2014 y continúa el acuerdo de paz y le da todos los privilegios a los bárbaros y a los bandidos. Este es un país que entregó su moral, su dignidad, la dignidad de los muertos. ¿Y usted sabe qué hacen hoy? Crean una estructura. Es la única parte del mundo donde los victimarios diseñan el tribunal con el que van a ser juzgados, que es la JEP. Eso es una grosería. Pero además consiguen trabajo todos los mamertos. Esos no se quedan sin empleo. Esos que van a transformar a Colombia, esos son los vampiros que chupan un estado que tildan de paramilitar, pero les fascinan los contratos y siempre se ganan contratos. Yo nunca tuve esa suerte. Y crean en ese organigrama de la JEP la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Sabe cuántos cadáveres han exhumado, cuerpos exhumados de víctimas de las FARC en 4 años, gastándose un presupuesto de 400.000 millones de pesos? 34 en 4 años. Sáqueme la división de 34 entre 4, o sea que le está costando más de 2.000 millones una exhumación. Y vaya a ver en qué se gasta el presupuesto de la directora, que además viene de la Comisión Colombiana de Juristas, que han sido quienes se han ganado los pleitos demandando al Estado colombiano desde hace muchos años, porque entendieron que hacer activismo judicial, que hacer litigio estratégico daba mucha platica en Costa Rica, porque allá también tienen amigos. Allá también llegó todo el marxismo de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, no solo con los comisionados de la Comisión Interamericana, sino con los jueces de la Corte. Allá llegaron los mismos que después escogieron a los magistrados de la JEP. Es que es tan rico develarlos cuando uno ve lo que hacen. Por eso necesito que ustedes conozcan la historia y la información. Gil Robles, que fue uno de los extranjeros que escogió a los magistrados de la JEP, defensor de la ETA. García Sayán, peruano, marxista, presidente de la Corte Suprema del Perú, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el que indultó a senderistas, asesinos. Es que ellos sí saben cómo trabajar en equipo. Ellos sí saben cómo usar los derechos humanos para combinar las formas de lucha. Ellos sí saben cómo usar las palabras para retorcerlas y meter su ideología putrefacta. Y yo digo, ¿y nosotros qué? Si ellos son minoría. Nosotros somos mayoría porque la gente normal, la que quiere cuidar a sus hijos, la que quiere construir, la que quiere tener una propiedad, quiere tener una casa, quiere resguardarse, quiere comprarse algo, quiere conservar, quiere ir a su iglesia, quiere pensar como se le da la gana sin ofender ni alterar la vida del vecino, quiere estar tranquilo, quiere vivir en una verdadera paz, que no es la paz retorcida que nos vende la inversión revolucionaria. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, nosotros estamos hoy reunidos aquí y yo espero que esto sea el primero de muchos, llegando a acuerdos sobre las diferencias. Aquí no hay protagonistas, aquí nadie va a pretender que entonces yo quiero ser el Superman de las marchas. Ah, es que yo puse 5 pesos o yo tengo un camión. No, es que estamos peleando contra un monstruo. Estamos peleando contra un monstruo que tiene muchas patas.
Como se dieron cuenta que con las armas no iban a llegar al poder, empezaron usando las debilidades de la democracia. Primero, los sistemas de conteo electoral, la registraduría nuestra, que es una vergüenza. En Colombia, la registraduría le pertenece a una entidad privada. Por eso yo le digo a los de izquierda, no te gustan las empresas privadas, pero no decís nada con la registraduría. Las instituciones en Colombia tienen dueño. Eso es lo que debería reformar un verdadero reformador. Corte. No más. Aquí hay contratistas que compran secretarías. Por ahí me han contado que en la alcaldía de Medellín lo han hecho. Compran secretarías. O sea que compran la contratación pública. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? Y terminan unos pelagatos que logran llegar al poder porque la centroderecha y la derecha se divide, como pasó aquí, como pasó en Cali, como pasó en Bogotá, porque si no, no llegarían jamás. Terminan unos pelagatos millonarios. ¿Qué es este man? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Un día mi marido me dijo, mira, este no era más inteligente que yo en la universidad. Millonarios. Y uno dejándose arrastrar por personas incompetentes que le dañan la vida a la gente. Bueno, pilas. O nos organizamos o aquí no va a haber país. Uno, este país también es nuestro. Este país es para nuestros hijos, para nuestros nietos, y hemos construido a pesar de la adversidad. ¡Qué gente tan berraca la que tiene Colombia! Y ustedes, los paisas, los del eje cafetero, dice, vos sos paisa, a veces se quedan pensando, como si fueran a pelear con los antioqueños, o ellos son de Risaralda. No, ustedes tienen ese mismo gen paisa. Eso es emprendimiento, eso es berraquera, eso es transformación de patria. Ustedes son ejemplo de lo que significa un pueblo trabajador, gente que salió de la nada y trabajó, no como los vagos 5 años que robaron los recursos públicos, trabajaron 30 años, 40 años, que sienten orgullo de su tierra y donde pertenecen. Registraduría, testigos electorales, organización electoral, marchas, reconquista del poder local. Veo mucha dispersión en candidaturas a la gobernación y a la alcaldía. Reconquista de Bogotá, que es el botín de la izquierda. Reconquista de Cali, que nos pudrió la ciudad, este alcalde espantoso. Reconquista de Medellín, que era una joya. Era una joya. Reconquista de todas las ciudades que nos van a servir de escalera para llegar a la presidencia de la República. Y yo les cuento esta frase que me encantó, que la dije en el evento de México, que se llama CIPAC, es un evento creado por los republicanos, que lo hizo Bolsonaro en Brasil, lo hizo Eduardo Verástegui en México. Hay que traer el CIPAC, hay que traerlo, hagámoslo en Medellín para arrancar. Fantástico. Esta es una frase de von Mises. Von Mises, el economista que tanto promueven los libertarios, dice, para cerrar, el socialismo es una alternativa al capitalismo, como el cianuro de potasio es una alternativa al agua. Ustedes escojan. Gracias, señor.